compañeros del 23. Mi equipo y yo les vamos a hablar acerca del atletismo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a hablarles sobre el atletismo. Bueno, el atletismo es el deporte más organizado, más antiguo del mundo. La palabra atletismo viene de la palabra griega atletes, que se define como aquella persona que compite en una prueba determinada por un premio. El atletismo es el arte de superar el rendimiento de los adversarios en velocidad o en resistencia, llamado también fondo, en distancia o en mayor altura. El atletismo es uno de los pocos deportes practicados a nivel mundial. La primera referencia histórica del atletismo se remonta en el año 776 a.C. en Grecia. Bueno, la disciplina fue desarrollándose a lo largo de los siglos, desde las primeras pruebas hasta su reglamentación. Los Juegos Olímpicos son el evento internacional más prestigioso y visto por todo el planeta. Los Juegos Olímpicos se celebran cada 4 años desde 1896 y el atletismo es la disciplina más importante en ellas. El primer campeonato mundial de atletismo se organizó en 1983. El atletismo abarca una variedad de actividades agrupadas en dos categorías, que son las dos categorías principales, perdón. El atletismo libre al aire libre, perdón, el atletismo al aire libre en pista cubierta. Bueno, pasaremos a las carreras en pie. Las carreras a pie son competiciones de atletismo para determinar cuál de los competidores corre determinada distancia en el menor tiempo. De ahí sigue las carreras de velocidad. Las carreras de velocidad en el atletismo consisten en recorrer un corto espacio de terreno, no superior a los 400 metros, en el menor tiempo posible. Después siguen las carreras de medio fondo. Las carreras de media distancia, también como se les llama, son aquellas que se realizan sobre una distancia superior a los 400 metros. Las carreras que son mayores a 3000 metros se consideran pruebas de larga distancia o fondo. Las carreras de fondo son pruebas cuya distancia es superior a 3000 metros de distancia. Después siguen las campo a través. El campo a través es una carrera de fondo disputada en un terreno variado. Aunque esta prueba no es olímpica en la actualidad, sí lo fue en los Juegos Olímpicos. Después las carreras de vallas. Las carreras de obstáculos no parecen tener un origen en sí antiguo, pues faltan referencias sobre ella en la antigüedad. Las primeras apariciones en la historia son en tierras británicas, inspiradas en pruebas típicas con obstáculos. Bueno, son las carreras donde se tiene que saltar las vallas. Y siguen las carreras en relevos. El objetivo es cubrir la distancia lo más rápido posible con la posición de un cilindro de madera o metal, llamado de testigo, y transmitido de uno a otro atleta, en unas zonas determinadas llamadas zonas de transición. De ahí pasamos a la marcha atlética. La marcha atlética es una disciplina deportiva en la que se debe caminar y nunca correr, es decir, al menos un pie debe estar en contacto con el suelo, a simple vista, mientras que la pierna de apoyo debe estar recta, no doblando la rodilla. Desde el momento en que el pie toca el suelo, perdón, hasta que la misma pase por la vertical del bus. De ahí sigue el salto con pertiga. El salto con pertiga consiste en franquear con la ayuda de una pertiga, una barra, que es una barra transversal, sin hacerla caer después de una carrera de impulso de unos 30 metros. De ahí sigue el salto de longitud. El salto de longitud consiste en saltar desde lo más próximo a una plancha de salida después de una carrera de impulsos. De ahí sigue el triple salto, que es llevar a cabo una serie de 3 saltos después del impulso. En primer lugar sobre un pie, luego un salto y así sucesivamente. De ahí sigue el salto de altura. La regla es después de tomar impulso, saltar una barra horizontal lo más alto posible y sin derribarla. Luego de ahí seguimos a la categoría de lanzamientos, que es el lanzamiento normal. Tiene lugar en la zona comprendida al interior de un óvalo. Después sigue el lanzamiento de peso, que habla de lanzar una bola lo más lejos posible de un círculo que tiene una línea situada en el área de lanzamiento, que no puede ser sobrepasada por el lanzador.
De ahí salen más lanzamientos, que es el de disco, el lanzamiento de martillo y el de jabalina, que básicamente consiste en lo mismo, solo que se debe de lanzar diferentes cosas. En este caso el disco, el martillo, ya depende qué categoría. Bueno, después siguen las pistas y las zonas de concurso. Las competiciones de atletismo al aire libre se desarrollan en estadios, perdón, que tienen una pista oval, perdón, de 400 metros de largo. Bueno, de ahí seguimos al material y el equipamiento que debe de llevar el atletismo. Para las carreras de 60 a 400 metros es obligatorio que la presencia de tacos de salida. Para el salto de altura y el salto con pertiga son necesarios colchonetas de recepción y postes con sus soportes correspondientes. Las barras pueden ser de madera, metal o fibra de vidrio. La vestimenta típica de un atleta se compone de un mayón o maillot, un short y zapatillas de carrera. De aquí pasamos a los jueces y el reglamento que debe llevar el atletismo. Bueno, iniciamos con los jueces, que es en toda prueba de atletismo, está integrada por diversos jueces, encargados de garantizar el buen funcionamiento de las pruebas y la validez de las marcas. Para las carreras, el juez árbitro coordina el jurado para que respeten las diferentes reglas de las competiciones. El juez de salida es responsable de asegurar el correcto inicio de las carreras. También el juez de salida, especialmente se fija en la colocación de los atletas o en el posicionamiento de la salida. También vigila cualquier salida en falso que expulsa al atleta cuando haga la falta. Los jueces de meta determinan la clasificación de los atletas tras cruzar la línea con la primera parte del cuerpo, hombro o torso. Los concursos de saltos y de lanzamiento también son supervisados por el árbitro. De ahí seguimos con las reglas de competición. Bueno, en una competición siempre debe haber reglas. Cuando es una competición oficial de atletismo, el primer atleta debe estar registrado y apuntado en la secretaría para recibir su dorsal, perdón. Cuenta con una zona de calentamiento para ese fin y debe presentarse a la zona de llamada a una hora establecida. Los atletas deben llevar sus equipamientos reglamentarios reconocidos por su federación. Estos equipamientos no deben ser ofensivos y no deben dificultar el ser vistos por los jueces. Un atleta tiene la oportunidad de participar descalzo o llevar calzado en ambos pies. En las carreras de velocidad, los atletas corren en la calle que se les asigna, de un extremo a otro, de un extremo a otro de la prueba, y deben salir obligatoriamente, y deberían salir obligatoriamente de los tacos de salida. Bueno, durante la carrera no deben obstaculizar ni empujar a los otros competidores. Para los relevos, los atletas deberán respetar las zonas de transmisión marcadas en la pista y llevar al testigo hasta la línea de meta. En las carreras de obstáculos, los corredores deberán pasar por encima de las vallas y no al revés de forma deliberada. En el salto, en el atletismo, en el salto, perdón, en el salto de altura y salto con pertiga, los montantes de la barra deben estar fijos y el orden de los competidores requiere un sorteo. Cada concursante tiene un límite de tiempo y dispone de 3 intentos por altura para franquearla. La clasificación se realiza considerando la altura final alcanzada. En el salto de longitud y triple salto, todos los atletas tienen también 3 intentos. Los 8 mejores puestos tienen otros 3 intentos adicionales. El salto es validado por los jueces si el saltador no muerde la línea en su intento y sale del foso de recepción por delante de la huella dejada en la arena. Bueno, y cuando son competencias internacionales, un atleta es un representante de una federación. En el caso de que haya cambio de nacionalidad o de doble nacionalidad, no puede presentarse a su nuevo país durante casi menos de 3 años a partir de la fecha en la que representó por última vez.
Un atleta puede ser sometido a un control de antidopaje al final de una prueba. Si un atleta admite haber utilizado sustancias prohibidas durante el periodo en la que se había establecido, en la que se estableció el récord, retira la tabla del récord y el competidor tiene derecho a apelar esa situación. La apelación debe ser presentada por un representante del atleta o por el atleta mismo. Bueno, yo les voy a explicar la epidemiología y en el atletismo las lesiones o las mayorías de lesiones se van a producir en las piernas y el primero es el esguince de tobillo. El esguince es la lesión más vista en los pacientes. Puede ser de cualquier articulación, pero la más frecuente va a ser la del tobillo. Se va a dividir en 3 grupos o grados, y el grado 1 se va a producir una distensión del ligamento sin ruptura. Puede que haya o no haya equimosis, inflamación, dolor, y en el grado 2 va a ser una ruptura parcial del ligamento y el grado 3 es una ruptura total del ligamento. Asimismo va a tener una inestabilidad y un rango de movimiento pues demasiado amplio. Para la clínica pues va a tener inflamación, va a tener lo que es equimosis, dolor, y la equimosis, dependiendo del grado, puede o no puede aparecer. En el tratamiento va a reposar 24 horas, se recomienda reposo, no evitar apoyar mucho el pie, y se va a aplicar crioterapia durante 15 minutos cada hora para que la inflamación baje, y tiene que guardar reposo, podemos usar vendaje funcional o algún vendaje con unas vendas normales o inclusive una férula para evitar que esa articulación se siga moviendo mucho y duela. Se va a utilizar antiinflamatorios y analgésicos, y se va a utilizar lo que es la fisioterapia después de la crioterapia. Para las rupturas fibrilares, estas van a ser rupturas de las fibras musculares, pero estas van a tener 4 grados, empezando desde el grado 0. El grado 0 van a ser micro rupturas apenas apreciables, y más que nada se conoce como más una elongación o un tirón. Si continúa la actividad o el entrenamiento, puede llegar a un grado 1, que es una ruptura de microfibrillas musculares. El grado 2 es una ruptura parcial y aparece limitación del movimiento, y en el grado 3 es una ruptura total del músculo. En la clínica va a haber dolor, va a ser muy intenso y va a ser bien localizado. Va a haber tumefacciones, inflamación, puede aparecer equimosis, dolor y limitación de los movimientos que quiera realizar de ese músculo. En algunas ocasiones va a haber deformidad, en los casos más graves, que es el 2 y el 3. Y en el tratamiento se va a utilizar frío local, reposo y vendaje funcional circular. En este caso se va a mandar ejercicios isométricos, estiramientos con una supervisión del fisioterapeuta o del quiropráctico. Va a utilizar antiinflamatorios y analgésicos, y en los casos ya muy graves puede ser necesaria inclusive una cirugía para repararlo manualmente. La otra sería la tendinitis, y en la tendinitis, como ya todos sabemos, es la inflamación de los tendones, y los tendones pues más que nada van a unir a un músculo con un hueso. Esto va a ser debido a muchos microtraumatismos y por un estrés ya mayor. En la clínica va a ser dolor localizado a lo largo de la zona que se haya afectado, dolor que va a empeorar cuando quiera hacer algún movimiento,
y dolor del predominio más o menos la mayoría en la noche. Y en el tratamiento pues es muy importante que tenga reposo y se va a utilizar vendaje funcional, una férula y más que nada para inmovilizarlo y no haga mucha actividad de ese músculo. Crioterapia, AINES, analgésicos, tratamiento fisioterapéutico y en ocasiones igual se va a utilizar la cirugía. Para la otra patología vamos a utilizar la bursitis, que estas son unos sacos llenos de líquido que van a estar en las articulaciones para protegerlas y lubricarlas. Y estas bursas van a sufrir alguna lesión, ya sea por movimientos repetitivos, por la edad, por enfermedades, por el sobrepeso, por microtraumatismos, y se va a producir una inflamación que es muy dolorosa. Y los lugares más frecuentes que se produce es en el hombro, en el codo, en la cadera, en la rodilla, en el tobillo. Y la clínica va a ser un dolor intenso localizado sobre una bursa. Va a doler a la palpación superficial y profunda. Al presionar la zona también va a doler, y al querer mover esa articulación igual va a doler. Va a tener una hipersensibilidad, va a haber hinchazón, calor, rubor y enrojecimiento. Va a haber rigidez y dolor a la movilización de la articulación. En el tratado se va a utilizar lo que es frío local, que es crioterapia, sobre la zona de 3 a 4 veces al día, los primeros 2 días para desinflamar. Se tiene que evitar recargarse o utilizar la zona afectada, y va a utilizar antiinflamatorios, analgésicos, y en algunos casos puede ser muy útil el drenaje del líquido e infiltración de los corticoides. La siguiente es la fascitis plantar. Esta va a ser una inflamación de la fascia plantar del pie, y una de las causas que puede ocurrir por la fascitis plantar es el espolón calcáneo. También pues la fascitis plantar más que nada se aparece por la pisada muy pronada, debilidad de la musculatura plantar, el acortamiento del tríceps sural, la falta de flexibilidad en el tobillo, por tener pie cabo, por una sobrecarga o traumatismos repetitivos. En este caso pues el atletismo, de estar corre. El tratamiento, más bien la clínica, va a ser un dolor intenso localizado en la base del talón, y el dolor se intensifica a la palpación, al apoyar el talón, a los estiramientos y al caminar de puntitas o incluso sobre los talones. Su tratamiento pues es reducir la actividad de la carga del entrenamiento o la intensidad del entrenamiento, y pudiendo ser necesario también el reposo, y algunas veces inclusive no pueden hacer actividad y tienen que, por el dolor, ahora sí que voluntariamente a fuerzas tienen que guardar reposo. Va a tomar antiinflamatorios, analgésicos, y en muchos de los casos igual puede ayudar la infiltración de corticoides y en otras ocasiones la cirugía. La otra es rodilla de corredor, y también la conocemos como condromalacia rotulana o síndrome femoropatelar. Esta se va a producir, más que nada, va a producir una desalineación de la rótula con su canal de la rodilla cuando hay un desequilibrio de fuerzas laterales, lo que deteriora el cartílago de la rótula, y las causas pues son desequilibrios del cuádriceps, terreno inclinado, pronación, zapatillas gastadas o inclusive el mal calzado o el calzado inadecuado, el acortamiento de isquiotibiales. Y en la clínica pues va a ser un dolor de larga evolución, aunque de baja intensidad, y va a estar en la parte anterior de la rodilla,
Característicamente aumenta al bajar escaleras, pero presenta chasquido, una crepitación que se alcanza a escuchar. En el tratamiento se va a utilizar reposo, crioterapia, vendaje funcional o inclusive las rodilleras para estabilizar la rótula, inflamatorios, analgésicos, ejercicios de fortalecimiento, de estiramientos del cuádriceps para conseguir una alineación adecuada de lo que es la rótula. Y en casos ya igual muy severos, se puede utilizar una cirugía para alinear la rótula manualmente. Otro de las lesiones más frecuentes son las lesiones de las fracturas, y esta se produce la mayoría de veces como consecuencia de un traumatismo directo, y como ya sabemos pues se define como la pérdida de continuidad de un hueso. A veces se producen por microtraumatismos, pero es más frecuente por traumatismos directos. Dependiendo del trazo de fractura y de la separación de los fragmentos, se divide en diferentes tipos y de distinta gravedad. En la clínica va a ser un dolor intenso, localizado, inflamación, tumefacción, imposibilidad total para mover esa zona, y va a haber hematoma, va a haber una deformidad. Y en el tratamiento pues lo único que podemos hacer es, en ese caso, como quiroprácticos, estabilizar con lo que se disponga y trasladarlo a un centro sanitario donde puedan atenderlo más profesional. Y en este caso lo que se va a apreciar va a ser la circulación de la zona. Se va a poner a su lado, va a estar frío, va a estar sin pulso, y puede ser necesaria realizar una tracción de forma muy urgente. Después les voy a hablar. Voy a hablar acerca de las medidas de higiene. Es muy importante la higiene personal, el uso de zapatillas de ducha para evitar hongos y el pie de atleta. Hay que tener una especial atención en la limpieza de los pliegues, sobre todo una toalla individual, empezando el secado por la cara, lo que es la parte de la cara, y siendo cuidadosos con el cabello o el secado del cabello. Evitar las duchas frías, o sea, o heladas, porque esto lo que puede ocasionar es hipotermia o calambres, y asegurar una correcta vacunación en lo que es ese aspecto. Sobre el vestuario, es muy importante contar con una camiseta cómoda, recomendablemente sin mangas, y evitar las costuras. O sea, si ya se rompió o algo por el estilo, o ya se desgastó, lo mejor es cambiar a una camiseta nueva. Hay que tener una buena alineación, un pantalón corto, amplio o mallas. Evitar las rosaduras y exceso de humedad en regiones como la anal, que viene siendo los hongos. También es muy importante tener un calzado de la talla adecuada, que no tenga humedad y que sea cómodo, que tenga una buena amortiguación para para los entrenamientos específicos para competir, y estar cambiando constantemente de manera regular el calzado. Lo que es la alimentación, hay que tener una dieta saludable que contenga los alimentos necesarios en una correcta porción, o sea, no comer de más ni comer de menos. Evitar los malos hábitos alimenticios que normalmente tenemos como seres humanos, y realizar las comidas importantes 3 horas antes de los entrenamientos o competiciones, procurando que sean ricas en carbohidratos. Sobre la hidratación es fundamental antes, durante y después de la actividad física. Lo ideal es usar sueros de reposición y agua en cantidades similares, sin abusar de los primeros, de lo que viene siendo los sueros. Se puede llegar a perder entre 170 y 350 mililitros de agua cada 20 minutos, cantidad que los deportistas, los atletas tienen que estar reponiendo constantemente en lo que es en la bebida y en la hidratación. Se recomienda beber de 300 a 400 mililitros antes del entrenamiento o del ejercicio, y no abusar de las bebidas isotónicas. Es muy recomendable que el agua o el líquido que vayamos a ingerir
esté a una temperatura ideal de 15 grados centígrados o a temperatura ambiente. El descanso. Es importante por motivos personales, el ocio, el trabajo o el estudio, como del entrenamiento. Es muy importante descansar después de cada entrenamiento y no sobresaturar o sobreesforzar nuestros músculos. Se debe de respetar las horas de sueño, que son más o menos de 7 a 9 horas, y los días de descanso. Un exceso de entrenamiento, presión o falta de descanso puede resultar en lesiones y descenso del rendimiento. Si nosotros no tenemos un correcto descanso o un periodo de tiempo de reposo, esto puede desencadenar ciertos tipos de lesiones o bajar el rendimiento a la hora de entrenar. Todo puede llevar al síndrome del burnout por exceso de estrés crónico que se puede hasta en niños de 10 años y provocar el abandono deportivo. ¿A qué se refiere esto? Que a lo mejor este puede ser una de las causas por las cuales a veces podemos dejar el ejercicio o el entrenamiento o de plano abandonar lo que es este deporte. El alcohol y las drogas. Conscienci- Hay que tener conciencia sobre los efectos nocivos de estas sustancias para el deporte. Sabemos que de por sí, aún haciendo deporte o no haciendo deporte, estas sustancias son dañinas para el cuerpo y para la vida en general. Su uso deriva en enfermedades médicas muy graves, en especial aumentar el número de lesiones críticas o agudas en todo caso. Hay que tener mucha especial atención en sustancias dopantes que se deben evitar a toda costa. Es muy importante informar a su médico que está compitiendo, con el que se está compitiendo, o sea, su médico de cabecera, sobre el uso de fármacos que podría dar positivo en controles de antidopaje. ¿Qué es esto? O sea, debemos de evitar a lo mejor consumir fármacos de más o algún sustituto o algún todo tipo de sustancias que a lo mejor nosotros podemos pensar que es para un mejor rendimiento, pero en realidad nos está afectando a nuestro organismo. Ahora les voy a hablar acerca de las medidas de prevención. Número 1 es el calentamiento de al menos 15 minutos que eleve nuestra temperatura corporal y seguido de un plan de estiramientos que deberá repetirse al acabar la sesión. Es muy importante tener esto muy en cuenta, que antes de empezar a entrenar o de tener un entrenamiento riguroso debemos de calentar, como lo dice aquí, al menos 5 minutos antes para lo que es elevar nuestra temperatura corporal. Ajá. Y los estiramientos es muy importante para evitar lesiones, lo cual nos ayuda a preparar nuestro cuerpo para lo que viene siendo el entrenamiento más riguroso o algo más fuerte para que podamos resistir el entrenamiento a lo mejor más pesado. En ejercicios intensos también es recomendable un programa de vuelta a la calma para prevenir problemas cardiovasculares. Es muy importante tener esto muy presente. Ajá. Esta etapa constará de una fase general y de otra más específica, haciendo hincapié en los grupos musculares que más sufrirán con un ejercicio concreto. Hay que tener muy en cuenta los músculos que vamos a trabajar y los músculos que estarán involucrados a la hora del entrenamiento. Número 2. Elegir la hora adecuada para el entrenamiento. En este apartado hay que tener en cuenta las condiciones climatológicas para elegir el momento adecuado, que serán variables dependiendo de la estación del año, siendo preferibles temprano por la mañana o avanzada la tarde en verano y en la mitad del día en invierno. ¿A qué vamos con esto? Hay que tener muy en cuenta el clima. Sabemos que el clima no es para hacer ejercicio, no siempre es el mismo. El clima, por ende, va cambiando y va variando. Así que por lo tanto tenemos que tener estos puntos muy importantes. ¿Por qué? Porque si no, nuestro cuerpo se puede sobrecargar o puede hacer un sobreesfuerzo y esto nos puede provocar una lesión. Con esto evitamos problemas como los golpes de calor o la hipotermia y mejoramos el rendimiento a la hora de entrenar o a la hora ya de lo que viene siendo en algún caso a la competencia. Hay que tener en cuenta otros factores como la contaminación ambiental para evitar problemas respiratorios que se puedan desencadenar. Sí, es muy importante evitar a lo mejor el entrenamiento cuando hay demasiada contaminación. ¿Por qué? Porque esto nos afecta tanto a nuestros pulmones como a nuestro organismo y un descenso del ejercicio. Hay que evitar el sol. Sí, es muy importante. Como punto número 3, evitar el sol. En línea con lo comentado en el punto anterior, se debe evitar la exposición solar, sobre todo en meses de verano.
en estos meses o en esta temporada, en esta estación del año que es el verano, el sol está prácticamente a todo lo que da y a su mayor intensidad. Por eso es muy recomendable de verdad evitar a toda costa el sol. Cuando no se puede evitar, se deben aprovechar las zonas de sombra y usar protector solar. Esto es muy importante para no dañar nuestra piel. Gafas que filtren los rayos UV y UVA y gorra para evitar el sol directo. Es muy importante no exponernos al sol directamente porque nos puede dañar la piel, como se los había comentado. Como punto número 4, evitar el frío. Para ello es importante que el equipo sea adecuado y que se utilice un sistema de 3 capas en el que la primera capa sea de secado rápido y extraiga la humedad. La segunda capa absorba la humedad, algodón. Y la tercera aísle el agua y del viento, el nylon. Así evitaremos la hipotermia que se produce cuando estamos mojados y perdemos temperatura a mayor velocidad. También es un poco arriesgado a veces entrenar en frío, pero con las medidas adecuadas y la ropa adecuada, de verdad que podemos tener un buen resultado. Como punto número 5, que algo que ya habíamos comentado anteriormente, la hidratación. La hidratación es fundamental antes, durante y después de la actividad física. Lo ideal es usar sueros de reposición y agua en cantidades similares, sin abusar de los primeros. Y como esto ya se los había tocado anteriormente, pues se pueden llegar a perder cantidades grandes de entre 170 y 300 mililitros de agua, etcétera. Punto número 6, muy importante, la elección de las zapatillas. Nos debemos de centrar en dos características muy importantes, la estabilidad y la absorción de impactos. El 60% de la capacidad de la zapatilla para absorber los impactos se reduce tras correr 500 kilómetros, por lo que es importante que el recambio sea adecuado. Es importante, como les comentaba anteriormente, estar cambiando de zapatillas o de tenis o de calzado constantemente. Al comprarlas tenemos que fijarnos en que quede que quede un dedo entre el pie y la punta de la zapatilla. Esto es muy importante. Punto número 7. Elección del terreno. Con el fin de minimizar el riesgo de sufrir una lesión, se debe evitar los desniveles laterales que aumentan la tensión que se ejerce sobre el tobillo, así como terrenos irregulares. Es muy importante evitar lo que es superficies irregulares. ¿Por qué? Porque esto nos puede ocasionar algún tipo de lesión, sobre todo en los tobillos. Las superficies duras disminuyen la amortiguación y acentúan los impactos en cada pisada, lo que a la larga conlleva en un aumento de lesiones, especialmente en las disciplinas donde se hacen más kilómetros. Esto, si no mantenemos revisamos el terreno, o al menos analizamos el terreno donde vamos a practicar, a la larga esto puede traer lesiones y a lo mejor esas lesiones no se manifiesten al momento, puede a lo mejor manifestarse en un momento de competencia, lo cual nos puede afectar de cierta manera. Como punto número 8, adaptar las exigencias de forma individualizada. Es importante adaptar cada entrenamiento a persona o grupo según su condición física y sus características personales. Los seres humanos somos diferentes y no todos tenemos la misma condición física o las mismas habilidades o la misma carga de los músculos. Hay que evitar muchas sobrecargas musculares y sobreentrenamientos que pueden ser peligrosos desde un punto de vista cardiovascular. Bueno, amigos,